Impotencia divina. Pregunta. Sin embargo, es muy conocida la objeción que muchos plantean. De este modo, la pregunta sobre el dolor y el mal del mundo no se afronta de verdad, sino que solo se pospone. De hecho, la fe afirma que Dios es omnipotente. ¿Por qué entonces no ha eliminado y sigue sin eliminar el sufrimiento del mundo que Él ha creado? ¿No estaremos aquí ante una especie de impotencia divina? Como dicen incluso personas de sincera, aunque atormentada, religiosidad. Respuesta. Sí. En cierto sentido se puede decir que frente a la libertad humana Dios ha querido hacerse impotente. Y puede decirse a sí mismo que Dios está pagando por este gran don que ha concedido a un ser creado por Él, a su imagen y semejanza. Confrontar Juan 1:26. Él permanece coherente ante un don semejante y por eso se presenta ante el juicio del hombre, ante un tribunal usurpador que le hace preguntas provocativas. ¿Es verdad que eres rey? Confrontar Juan 18:38. ¿Es verdad que todo lo que sucede en el mundo, en la historia de Israel, en la historia de todas las naciones depende de ti? Sabemos cuál es la respuesta que Cristo dio a esa pregunta ante el tribunal de Pilato. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Y aquí acaba el proceso judicial, aquel dramático proceso en que el hombre acusó a Dios ante el tribunal de la propia historia. Proceso en el que la sentencia no fue emitida conforme a verdad. Pilato dice: yo no encuentro en él ninguna culpa. Juan 18:38 y 19:6. Y un momento después ordena: prendedlo vosotros y crucificadlo. Juan 19:6. De este modo se lava las manos del asunto y hace recaer la responsabilidad sobre la violenta muchedumbre. Así pues, la condena de Dios por parte del hombre no se basa en la verdad, sino en la prepotencia, en una engañosa conjura. ¿No es exactamente esta la verdad de la historia del hombre? ¿La verdad de nuestro siglo? En nuestros días, semejante condena ha sido repetida en numerosos tribunales en el ámbito de regímenes de opresión totalitaria. Pero, ¿no se repite igualmente en los parlamentos democráticos cuando, por ejemplo, mediante una ley emitida regularmente, se condena a muerte al hombre aún no nacido? Dios está siempre de parte de los que sufren. Su omnipotencia se manifiesta precisamente en el hecho de haber aceptado libremente el sufrimiento. Hubiera podido no hacerlo. Hubiera podido demostrar la propia omnipotencia incluso en el momento de la crucifixión. De hecho, así se lo proponían: baja de la cruz y te creeremos. Confrontar Marcos 15:32. Pero no recogió ese desafío. El hecho de que haya permanecido sobre la cruz hasta el final, el hecho de que sobre la cruz haya podido decir, como todos los que sufren: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Este hecho ha quedado en la historia del hombre como el argumento más fuerte. Si no hubiera existido esa agonía en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Sí, Dios es amor.
Y precisamente por eso entregó a su Hijo para darlo a conocer hasta el fin, como amor. Cristo es el que amó hasta el fin. Juan 13:1. Hasta el fin quiere decir hasta el último respiro. Hasta el fin quiere decir aceptando todas las consecuencias del pecado del hombre, tomándolo sobre sí como propio. Como había afirmado el profeta Isaías, cargó con nuestros sufrimientos. Todos estábamos perdidos como ovejas, cada uno iba por su camino, y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Confrontar 53, 4 y 6. El varón de dolores es la revelación de aquel amor que lo soporta todo. Primera de Corintios 13:7. De aquel amor que es el más grande. Confrontar Romanos 5:5. En definitiva, ante el crucificado, cobra en nosotros preeminencia el hombre que se hace partícipe de la redención frente al hombre que pretende ser encarnizado juez de las sentencias divinas, en la propia vida y en la de la humanidad. Así pues, nos encontramos en el centro mismo de la historia de la salvación. El juicio sobre Dios se convierte en juicio sobre el hombre. La dimensión divina y la dimensión humana de este acontecimiento se encuentran, se entrecruzan y se superponen. No es posible no detenerse aquí. Desde el monte de las bienaventuranzas, el camino de la buena nueva lleva al Gólgota y pasa a través del monte Tabor, es decir, del monte de la transfiguración. La dificultad del Gólgota, su desafío, es tan grande que Dios mismo quiso advertir a los apóstoles de todo lo que debía suceder entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. La elocuencia definitiva del Viernes Santo es la siguiente: hombre, tú que juzgas a Dios, que le ordenas que se justifique ante tu tribunal, piensa en ti mismo. Mira, si no eres tú el responsable de la muerte de este condenado. Si el juicio contra Dios no es en realidad un juicio contra ti mismo. Reflexiona y juzga si este juicio y su resultado, la cruz y luego la resurrección, no son para ti el único camino de salvación. Cuando el arcángel Gabriel anunció a la Virgen de Nazaret el nacimiento del Hijo, revelándole que su reino no tendría fin, confrontar Lucas 1:33. Era ciertamente difícil prever que aquellas palabras preludiaban tal futuro, que el reino de Dios en el mundo se tendría que realizar a un precio tan alto, que desde aquel momento la historia de la salvación de toda la humanidad tendría que seguir un camino semejante. ¿Solo desde aquel momento? ¿O también desde el inicio? El evento del Gólgota es un hecho histórico, sin embargo no está limitado ni en el tiempo ni en el espacio. Alcanza el pasado hasta el principio y se abre al futuro hasta el término mismo de la historia. Comprende en sí mismo lugares y tiempos. Comprende a todos los hombres. Cristo es lo que se espera y es al mismo tiempo el cumplimiento. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el que esté establecido que podamos salvarnos. Hechos de los Apóstoles 4:12. El cristianismo es una religión de salvación, es decir, soteriológica, para usar el término que usa la teología. La soteriología cristiana se centra en el ámbito del misterio pascual. Para poder esperar ser salvado por Dios, el hombre tiene que detenerse bajo la cruz de Cristo. Luego, el domingo, después del sábado santo, tiene que estar ante el sepulcro vacío y escuchar cómo las mujeres de Jerusalén: no está aquí, ha resucitado. Mateo 28:6.
Entre la cruz y la resurrección está contenida la certeza de que Dios salva al hombre, que Él lo salva por medio de Cristo, por medio de su cruz y de su resurrección.